El tema que nos toca ahora, según el plan que se les mandó y siguiendo el programa, es la, la fauna silvestre. Fauna silvestre. Ustedes pueden ver el programa y ya se aparece en el programa después de lo que vimos ayer. Pero antes quisiera, o es necesario más bien hacer una aclaración en el siguiente sentido. Esta aclaración debí realmente haberla hecho el día de ayer, pero ustedes comprenderán que las circunstancias ahora en que estamos viviendo en este momento no nos permiten tomar las providencias del caso, recurrir a la información que se tiene sobre la materia, porque, bueno, aquí yo estoy en mi casa y toda la información que sobre la materia que desde hace algún tiempo estoy tratando de impartir, la tengo en el archivo de la materia en mi oficina. Entonces he tenido que recurrir a lo que tengo aquí en la casa, que no es mucho, sobre el tema. En ese sentido, la aclaración que quiero hacer es que el tema de ayer prácticamente está basado en una tesis de, no me recuerdo la universidad porque realmente no me recuerdo el nombre, pero que sí no es de la Universidad Dr. José Matías Delgado, no es de la facultad, ¿verdad? Entonces yo había tomado esta información desde hace algún tiempo y la había guardado en la biblioteca, pequeña biblioteca que yo tengo en mi casa. Así que hago la aclaración. En este momento no les puedo dar el nombre de la tesis exactamente porque la tesis es más grande y yo solo tomé esta parte que me pareció muy interesante de la flora y parte de la fauna. Me comprometo a que cuando las circunstancias lo permitan, yo les voy a dar la información completa sobre el nombre de la tesis, el nombre de las personas que la hicieron y de la universidad, obviamente. Así es que, hecha esa aclaración, voy a tratar de desarrollar el siguiente tema, que es la fauna silvestre. Aquí el problema que se me presenta es que sobre este tema hay algunas leyes en nuestro país que tratan específicamente sobre ese tema en forma tal vez no muy específica, pero sí que tienen que ver, como les repito, sobre el tema, ¿verdad? También quisiera, antes de entrar a este tema, mencionarles que en el tema de ayer, o sea, en el que tratamos en la forma que ya advertí el día de ayer, la flora, tendríamos que haber visto, aunque no a profundidad, algunos aspectos eh, de de la ley forestal, quizás solo para mencionar algunas cosas para que no se nos queden en el tintero, como dicen, porque es posible que por el tiempo que hace falta para que concluya el ciclo no podamos revisar la ley forestal en debida forma.
Pero bueno, algunos aspectos importantes de señalar es que la ley forestal, como les digo, sin entrar en mayores detalles, básicamente tiene su fundamento en el artículo 101 de la Constitución. Es el artículo que establece la obligación del Estado de promover en términos generales el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. Bien, en su artículo 1, como les repito, no la vamos a ver como está proyectado verla, sino que nada más para redondear el tema de ayer. El artículo 1 de la ley forestal dice que el objeto de esa ley es establecer las disposiciones pertinentes que permitan el incremento, el manejo y el aprovechamiento en forma sostenible de los recursos forestales. Esto para relacionarlo directamente con los bosques que vimos el día de ayer, como parte del tema general, y poder desarrollar la industria maderera, ya que los recursos forestales, dice, son parte del patrimonio natural del país. Y por tal razón el Estado pues debe protegerlos. Da, como todas las leyes especiales, ya esto lo he mencionado en algunas ocasiones, yo opino que es por lo técnicas que son. En sus primeros artículos, en este caso en la ley forestales, en el artículo 2, incluye una serie de definiciones para que el lector de la ley pueda entenderla mejor, el lector o el estudiante de la ley. Y en ese sentido define el bosque, porque no lo definimos ayer, porque ayer, insisto, era como decir, algo así como un ensayo que íbamos a hacer, porque yo realmente no estaba seguro de que esto que podría funcionar, por lo que les adelanté, por mi falta de capacitación en estos aspectos técnicos o tecnológicos, como se puede decir. Muchos aspectos se me olvidaron, incluyendo lo que ya dije al principio de mencionar, que la información que yo les impartí ayer está en base a esa tesis, que desgraciadamente en este momento yo no tengo la información de cómo se llama, de qué universidad es y quiénes la escribieron. Y aún más, no sé si a mí me tocó que revisarla, porque no me acuerdo. Esa tesis se hizo hace algunos años. Entonces, la ley forestal define el bosque en términos así bien generales. Define como un ecosistema donde dice los árboles son las especies vegetales dominantes y su finalidad primaria, dice, es
un producto forestal. En la clasificación que vimos ayer, en esa tesis se habla y yo comparto eso, de una clasificación de los bosques atendiendo a la especie vegetal dominante, si se recuerdan. Ahí dijimos que eran los bosques, ¿cómo se llaman? Los bosques nebulosos, los bosques mixtos, los bosques de pinos, los bosques, los manglares, y hablamos también del bosque artificial que nosotros consideramos que son especialmente los cafetales, por la gran cantidad de árboles que se encuentran en esos cafetales. Pues bien, la definición que da técnicamente la ley es en esos términos que ya dije. Ahora también hace una clasificación que también nosotros la cogimos ayer, que dijimos que habían bosques naturales y bosques artificiales. Fue la forma en que se dice, y así se tomó, y así lo di yo el día de ayer. Pero la ley forestal dice que los bosques pueden ser naturales y los define como ecosistemas en el que predominan los árboles originados por generación natural, es decir, que no han tenido en consecuencia para su generación la intervención del ser humano o de la mano del ser humano. Y habla también que obedece precisamente a la primera clasificación que dimos ayer, a los bosques por generación inducida, dice, que son áreas con cobertura boscosa que sí son propiciadas o son generadas por la acción humana mediante prácticas especiales. Cuando hablamos de los bosques artificiales ayer, decíamos que la diferencia que podíamos establecer a este momento entre los bosques artificiales y refiriéndonos específicamente a los cafetales, es que antiguamente, es decir, en los cafetales viejos uno encontraba no solo el cafetal, sino que una gran cantidad de árboles, y mencioné yo pepetos, paternas, que aclaré también que hay zonas donde les dicen guamas, el pepeto chaquiro, hice la broma de que no tenía nada que ver con Shakira, ¿verdad? Aguacates, mangos, qué sé yo, madre cacao, obviamente, que es según parece, la sombra más predilecta o más adecuada para proteger a los cafetales de los rayos del sol. Y entonces mencionaba que era diferente la forma en que los cafetales se constituyeron antiguamente a los que ahora se hacen, porque ahora ya el cafetal es una cuestión planificada, donde ya prácticamente no se va a encontrar esa gran cantidad de especies vegetales, sino que la especie vegetal adecuada para que el cafetal pueda producir su cafeto en forma más técnica. Entonces, en esta ley forestal encontramos, como repito, en el artículo, creo que es el artículo 2, una serie de conceptos
de definiciones para que el lector pueda entender mejor la ley cuando la va a estudiar o la va a leer. Allí en la ley, como le repito, esto posiblemente y ojalá podamos verla más detenidamente en el tiempo que nos falta. La atribución de la aplicación de esta ley es el ministerio, le corresponde más bien dicho al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y hay una serie de regulaciones muy interesantes que, como les repito, ojalá podamos ver en el transcurso o en lo que nos falta más bien del ciclo. ¿Verdad? Como por ejemplo cuando vimos las políticas aplicables o las instituciones o políticas aplicables a todos los recursos naturales. En la primera parte del programa vimos que hay una serie de instituciones o políticas y solo me quiero referir a una, que es a los incentivos. ¿Se acuerdan que aparecía ahí como en la cuarta número que les di? Aparecen los incentivos. También la ley forestal ya tenía un artículo en el que hablaba de los incentivos forestales y aparecía que y decía que y dice que el Ministerio de Agricultura como institución aplicadora de la ley en coordinación con el Ministerio de Economía y la Comisión Forestal dice elaboraría un programa de incentivos para propiciar el desarrollo forestal en el país. Todo con apego a las normas de la ley. También les habla de las vedas forestales y en fin, otro tipo de regulaciones que, si ustedes se recuerdan, son aplicables, como les decía, a todos los recursos naturales. No a uno en especial, sino que prácticamente a todos, en la medida en que corresponda, ¿verdad? También en el tema de ayer habría que mencionar una ley que yo considero que es una de las leyes que más ayudarán y ayudan desde ya al problema de la recuperación de los recursos naturales en el país. Y me estoy refiriendo a la ley de áreas naturales protegidas, que es una ley relativamente nueva en términos de años, ¿verdad? Que se refiere o más bien que declara, diríamos, tal como lo hace la Constitución, o desarrolla pues el principio de que la Constitución declara de interés social y establece como deber primordial del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible. Dentro de las disposiciones constitucionales, lamentablemente, siempre lo he dicho, es una opinión muy propia, encontramos muy pocas disposiciones en la Constitución que se refieran a la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Pero hay un artículo
muy importante que para mí es el artículo, eh, no muy, más importante de la Constitución, que es el artículo 117. Ustedes lo pueden ver, y es precisamente el artículo que establece que es deber, yo diría que mejor hubieran puesto obligación del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible. Ese inciso es quizás, o sin el quizás, es el inciso para mí más importante que tiene la Constitución en relación a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. Es como, por decirlo de alguna forma, es el artículo que se lleva la medalla de oro de la Constitución nuestra en cuanto a eso, a esa protección y restauración de los recursos naturales y del medio ambiente. En el segundo inciso, el artículo 117 establece precisamente lo que decíamos, que declara de interés social la protección, y aquí vienen las palabras sacramentales muy fuertes y muy atinadas: la protección, conservación y aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos, obviamente naturales, en los términos que establece la ley. Cuando allá por 1983, cuando la Constitución se aprueba, tuvimos la oportunidad de conformar en lo que antes era el Ministerio de Justicia, parte de una comisión que precisamente se llamaba Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales en esa época. Y a esa comisión llegaban todos los proyectos o anteproyectos más bien de ley que tuvieran que ver con el tema de los recursos naturales y el medio ambiente, a efecto de que la comisión lo revisara y diera un dictamen sobre si estaba acorde con los términos o con las disposiciones constitucionales, para que ya era como una especie de primer colador, para que en esos términos pudiera, en su caso, que fuera presentado como una iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa. Entonces ahí llegó este artículo, y nosotros en la comisión éramos 5 personas, cuatro personas que trabajamos en esa comisión. Nos opusimos a que este inciso llevara la palabra sustitución de los recursos naturales. Y fue porque en ese momento nosotros consideramos que la palabra sustitución no era conveniente, porque decíamos nosotros, y creo que equivocadamente, y no nos hicieron caso, por cierto, pero eso más vale. Decíamos, ¿cómo es posible que la Constitución esté estableciendo que los recursos naturales pueden sustituirse? Es decir, precisamente nos pensamos en el bosque, pensamos en los árboles, el árbol considerado como parte del bosque, y inmediatamente pensamos, bueno, el país está requiriendo en este momento, se decía en esa época, un aproximado de 500,000 soluciones habitacionales. Y entonces la industria de la construcción era floreciente, obviamente buscando resolver el problema, pero era también un negocio en ese momento hacer casas, ¿verdad?, para venderlas, como sigue siendo ahora. Entonces decíamos nosotros, bueno, quiere decir entonces que los constructores van a adquirir propiedades cafetales, porque
estábamos regados de cafetales las ciudades, de los que llamábamos, de que ayer les llamamos cafetales eh, de Bajillo, que se ha considerado que estaban hacia unos 500 metros sobre el nivel del mar, y entonces se van a comprar los cafetales, y obviamente eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? Van a talar todo el cafetal para hacer casas. Y le van a decir, mire, aquí habían 500 árboles, pero nosotros vamos a sembrar 600, ¿verdad? Pero obviamente no los iban a sembrar en el lugar donde estaban haciendo la colonia, sino que en otros lugares, porque ya no cabía, no había tierra para hacerlo. Y además, nosotros pensábamos así, ¿verdad? En esa época, árboles ya de tantos años, 15, 20, 30 años, y los van a sustituir por árboles de qué, de menor edad, digamos. Entonces no era, según para nosotros, no era conveniente que eso se estableciera en la Constitución. Pero obviamente allí nosotros estábamos pensando en una forma muy estricta, en una forma muy conservadora, sobre los recursos naturales. Pero no habíamos tomado en consideración que el aspecto económico, el aspecto de desarrollo del país estaba de por medio también. Como digo, y pienso ahora que quizá felizmente no nos hicieron caso, y aparece entonces en el artículo 117 ahora de la Constitución esa frase, restauración o sustitución de los recursos naturales. Así es que está allí, ¿verdad? Pero sí, este artículo es uno de los artículos, o el artículo más importante para mí de la Constitución en relación a la parte forestal, digamos, ¿verdad? La parte de conservación, y no solo la parte forestal, sino que los recursos naturales y obviamente del medio ambiente, por lo que expliqué un poquito ayer, pero que nos falta todavía explicarlo más en el transcurso del tiempo. Obviamente, ahí hay que tomar en consideración también que la ley forestal tiene un reglamento de la ley que es importante tener en consideración. Y una ley, creo que ya la mencioné, la tercera, la ley de áreas naturales protegidas, que también es una ley importantísima para el país en cuanto a la protección de la flora, de la fauna, que también tiene si me permiten, ando ahorita buscándola porque no quiero darles un dato que no corresponda. Un momentito. También una cosa que les quería, no sé, aclarar, es que por el día de ayer, por ser el primer día en que yo iba a iniciarme en este tipo de comunicación con usted, quizás hablé muy rápido y no sé si eso les ha traído algún tipo de problema. Ahora voy a tratar de ser más, hacer las cosas más pausadas, pues en busca de que las cosas salgan mejor. Esta ley de áreas naturales protegidas se da, ya les
menciono. Les advierto que esta ley sí la vamos a ver. Esta no la puedo pasar por alto, pero ahorita nada más darles el dato, porque estoy cerrando, como les decía, el tema anterior. Se da el 13 de enero del año 2005. O sea, una ley que podríamos decir que es reciente. Y dice que entiende la ley por áreas naturales protegidas, que está dicho también casi en los mismos términos en la ley del medio ambiente. Pero esta, como es la ley especial, quisiera pues decirles qué entiende esta ley por área natural protegida. Y dice que es parte del territorio nacional. Y lo más interesante es esto, que puede ser esa parte del territorio nacional de propiedad del Estado, de los municipios, de las instituciones autónomas y de los privados, o sea, puede ser propiedad privada. Y que se ha sometido en forma legal a esta ley de áreas naturales protegidas con el objeto de propiciar la conservación, el manejo sostenible y la restauración de la flora y de la fauna silvestre. Fíjense bien en eso, fauna silvestre. En el momento oportuno les voy a tratar de explicar por qué se insiste en que sea fauna silvestre. Y dice que esas zonas, y lo menciona en la ley, hace una división de estas áreas naturales protegidas, donde le habla de parque nacional, monumento nacional, que eso lo vamos a ver después. Dice que estas zonas deben de tener un valor histórico, ¿verdad? Escénico. Es un recurso natural que nosotros ya vimos. Se les explicó, lamentablemente ese creo que fue un tema que tuvieron que ustedes investigar solos, pero yo ya les había adelantado y está incorporado en aquella clasificación que les dimos, incluso que les dio el doctor, que el doctor Cano hizo y que fue el primer listado que yo les di al principio de la clase, y luego les dije que de ese listado, que es un listado muy extenso, muy complicado para poderlo retomar y darlo en un ciclo, porque parte de un ciclo, no es muy extenso, y nosotros tomamos de allí, tomamos de la literatura general sobre el tema, tomamos creo que ocho recursos naturales, dentro de los cuales está precisamente el recurso escénico. Y yo siempre pongo como ejemplo, y creo que lo pregunté, no sé si en un examen, este examen que acaba de pasar, no me acuerdo, creo que sí, que pusieran ustedes un ejemplo de un recurso escénico en El Salvador. Yo siempre me refiero a la Laguna de Alegría, por la cantidad, o por la, ¿cómo le diríamos? Por la conjunción, sería la palabra técnica, de recursos naturales que ahí hay. Hay agua, hay paisaje, hay paisaje en sí, hay árboles, hay de todo. Ese es el ejemplo que yo pongo. Pues estas áreas naturales deben de tener un valor significativo, o función, o valor histórico, escénico,
recreativo, arqueológico y protectores, de la manera que preserven el estado natural de los organismos que allí habitan. Bien, esta ley dice que su finalidad es establecer el régimen legal, ¿verdad? Porque tienen que apoyarse en la ley, tienen que acogerse a la ley, administrativo, porque tienen que funcionar en base a un reglamento propio, individual, y buscar el manejo e incremento de esas áreas sometidas a esta ley, con el fin de conservar, obviamente, la diversidad biológica. Para poder conservarlos y ojalá perpetuar los recursos naturales que allí se encuentren a través de un manejo adecuado, un manejo sostenible. La ley tiene aplicación en todo el territorio del país. Y yo me quedaría quizás hasta ahí, porque nos vamos a complicar por el momento. Creo que en algún momento, valga la repetición, yo cuando hablábamos, si se recuerdan de la fórmula mágica que les mencionaba, que adoptaron o que se inventaron más bien los romanos, aquella que se dice la circumcolentium, la existimatio circumcolentium, si se acuerdan, que se inventaron por los problemas que se les daba, especialmente para establecer una diferencia entre lo que era un lago y una laguna, especialmente un río, un riachuelo o una quebrada. Y era porque, como ellos, les decía yo, eran eminentemente conquistadores, se toparon, por decirlo de alguna manera, con el problema de que en algunos lugares se le decía a una masa de agua que era un lago, que a lo mejor era relativamente pequeño, y que en otros lugares, por la cantidad de agua que tenían, decían que era laguna. Y un río igual, ¿verdad? Para diferenciar un río de una quebrada, un lago de una laguna. Entonces ellos inventaron esa fórmula, la existimatio circumcolentium, que no quiere decir más que la estimación de los habitantes circunvecinos, en el sentido de que ellos decían, bueno, este es lago porque los vecinos que viven cerca, los circunvecinos dicen que es lago, no importa la cantidad de agua que tenga. Y si los vecinos decían que era laguna, pues era laguna para ellos. Y así lo tomaban en sus normas jurídicas, porque ellos iban adoptando o adaptando más bien la legislación dependiendo de los territorios en los que ellos conquistados. Entonces, esta ley de área de medio ambiente tiene, para mí, esta es una crítica que espero no me traiga problemas, que yo le hago, porque cuando define, igual, como es una ley especial, tiene un glosario de definiciones, cuando define lo que es lago, dice, fíjense ustedes, dice lago, gran masa permanente de agua depositada en depresión del terreno. Gran masa permanente de agua depositada en depresión del terreno. Pero a renglón seguido define lo que es laguna y dice depósito natural de agua, generalmente dulce y de menores dimensiones que el lago. Entonces, para mí, que nos dejen el problema, porque ¿cuál es la dimensión del lago? No lo define la ley. Era difícil. Y el lago dice que es gran masa permanente de agua depositada
gran masa permanente de agua depositada en depresión del terreno. La única medida que nos da es que dice gran masa, y la laguna dice de menores dimensiones que el lago. Entonces, por eso digo yo, y siempre lo he dicho, que esa fórmula mágica de los romanos les ayudó mucho, y no solo a resolver ese dilema entre lo que es lago y laguna, río, riachuelo o quebrada, sino que para un montón de cosas más. Bueno, sobre esta ley regresaremos después, ¿verdad? Eso es cerrando el tema de ayer. Bien, entonces pasaríamos ahora a tratar de desarrollar hasta cierto punto el tema que nos ocupa este día. Pero antes quisiera decirles que en el programa, que supongo que todos lo tienen, espero que todos lo tengan, aparece en la parte final obviamente la bibliografía que podíamos ocupar en el desarrollo de los temas del programa. Y aparecen ahí varios libros, ¿verdad? Para que si quieren ustedes ahondar sobre el tema. Y aparece en el primero que aparece del libro es el que tiene nombre de El Derecho y Administración de las Aguas y otros Recursos Naturales. Ese libro fue escrito en 1974 por un autor venezolano llamado Allan, A-L-L, bueno, ahí lo pueden ver en el programa, L-A-L-L-A-N, Brewer, B-R-E-W-E-R, Carillas, ¿verdad? Ese libro es recomendable, aunque por lo que falta del tiempo no creo, del ciclo no creo yo que sea factible que ustedes lo puedan revisar. Según el programa aparece como un libro que lo tiene la facultad para consulta. Luego, y aquí va el comercial de mío, que ya lo vieron ustedes, está el librito ese verde de legislación de aguas, que no me recuerdo si allí pudieran encontrar, que fue publicado hace poco, creo que ustedes, algunos lo tienen, fue publicado por el Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad. Y hay otro que es la propiedad de las aguas. No sé si eso está en cuadernos, pero según me han informado, como que cuadernos no los han subido al internet, pero no se preocupen, que con lo que yo estoy dando, con eso es más que suficiente. Nada más estoy viendo aquí en el programa por si quieren ahondar sobre el tema. Creo que con eso es más que suficiente. Bueno, en relación al tema de la fauna silvestre. En primer lugar, ¿por qué silvestre? ¿Por qué es silvestre? Porque no hay fauna que no es silvestre, que está en cautiverio, o sea, al contrario, pues, de lo silvestre, ¿verdad? Una fauna que, por cierto, hay que decirlo, nosotros ya tenemos muy poca.
A ver, la definición que les di de flora, creo que fue precisamente la que está en esa tesis que les mencioné, es que es el conjunto, o está constituida esencialmente por el conjunto de especies vegetales que se encuentran poblando determinado territorio y ambiente. Pues para definir la fauna, habría que decir que es el conjunto de especies animales eh, que se encuentran poblando el territorio nacional. O sea, solo cambiarle, en consecuencia, en lugar de vegetales, cambiarle animales. Esa sería, pues, no nos compliquemos con las definiciones. Entre más sencillas sean, más fáciles son de entender y de aplicar en un momento dado. Bien. Y aquí, lamentablemente, vamos a tener que hacer una especie de crítica a nuestro país en términos generales, porque nosotros, el país, nuestros habitantes, me incluyo yo, hemos sido depredadores realmente de la fauna silvestre. Si se refiere el análisis hacia las aves, podemos ver, y ahora ha cambiado un poco por lo que les decía el día de ayer. Hoy resulta que las ciudades, especialmente San Salvador, porque realmente San Salvador tiene bastantes árboles, ya viéndolo seriamente, abundan los pájaros, las aves, ¿verdad? Aves que no se veían en otros tiempos en las ciudades. Pero uno va al campo, y les digo porque a mí a veces me gusta salir, no a veces, yo salgo bastante así a los pueblos, incluso en La Palma he ido, me he quedado allí y hay bastante pino y todo, pero no se ven muchos, no se ven, bueno, ni ardillas se ven ahí. Y obviamente es porque la comida está aquí en las ciudades, aquí hay muchos árboles frutales, ¿verdad? Entonces por eso es que se han venido para acá los, los pájaros, digamos. Pero para mencionar algunos que están prácticamente en peligro de extinción o en extinción ya absoluta, solo para mencionar algunos, ¿verdad? Espero que ustedes los identifiquen. Podemos decir la guara, por ejemplo, guara, que es ese pájaro bien vistoso que hay mucho en Brasil, ¿verdad? Antes teníamos nosotros acá. Hoy prácticamente, no me acuerdo cómo le llaman también, no sé si cacatúa, no me acuerdo ahorita. Y por ejemplo, el quetzal, vea que aparentemente nosotros cuando hablamos del quetzal pensamos en Guatemala, ¿verdad? Pero resulta que nosotros teníamos quetzales aquí. De hecho, Quetzaltepeque se llama así porque eh, en lengua antigua decía lugar de los quetzales, Quetzal, Quetzaltepeque, así como Quetzaltenango. Pero bueno, allá en las partes altas de Quetzaltenango, yo nunca he visto uno, he ido, pero nunca he visto uno. Me dicen que sí, en las partes muy altas hay todavía quetzales. Y según me dicen, la mayoría de los guatemaltecos los conocen porque aparecen en los billetes, ¿no? Y no sé si en el museo, perdón, en el zoológico habrá. Porque es un animal muy
exigente, muy, eh, ¿cómo se llama? Muy delicado, que no soporta, dicen, estar en cautiverio. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos el gavilán de collar. Sin decir, es un gavilán que tiene un collar blanco aquí en el buche, digamos, que tampoco ya lo podemos pues, ver. Y los búhos, ya, tampoco. O sea que estos son animales que están en peligro de extinción o extinguidos. Advierto que algunos datos de este tipo de especies también los he extraído de esa tesis que ya les mencioné. No todos, pero algunos sí. Ahora, ustedes se preguntarán, y está aquí en este trabajo, ¿y por qué se han extinguido? ¿Cuál es la razón por la que se han extinguido esta parte de la fauna silvestre? Bueno, en primer lugar, por lo que les mencionaba ayer, que era por los venenos que se les tiraban a ciertos vegetales, en especial al algodón, ¿verdad? Que el algodón es muy, como le diría, muy propenso a las plagas. Y, y no sé si ustedes han ido o han estado en, en medio de un algodonal al mediodía, un algodonal que se le haya tirado veneno. Si no les cuento, es una cosa horrible. Es un olor a veneno terrible, que asfixia a las personas. Yo lo sé porque en mis años de cipote, yo viví, yo viví 14 años en Honduras, pequeño, de los 9 a los 14, 15 años, y ahí habían unos algodonales en la zona donde yo viví, algodonales enormes, que eran de extranjeros, no eran de nacionales, porque eran demasiado grandes, y los sembraban con las técnicas que sembraban en los Estados Unidos. Y allí vi yo los aviones, aviones veneneros, ¿verdad? Y yo fui a cortar algodón, porque donde yo vivía en la época de vacaciones no quedaba ni un solo cipote o chigüín, como ellos les dicen, ¿verdad? Porque todos iban a cortar algodón. Y entonces yo, pues no tenía con quién jugar, convencí a mi papá para que me dejara ir, pero no sabían el lío que me estaba metiendo porque eso es insoportable. Si ustedes se fijan en las películas gringas, el algodón, no sé, esto sí se va a ver despectivo, pero no esa es la intención, lo cortan la gente de color. Y supongo que muchos, no sé ahora, yo estoy hablando de épocas anteriores, supongo que también latinos, o sea, gente humilde, porque es insoportable por el mal olor que el veneno eh, tiene. Entonces, la causa de extinción de todas estas especies fue precisamente por el uso de pesticidas, ¿verdad? No, decir, no es raro eso, pues. Eh, y en segundo lugar, por
la destrucción de su hábitat. Ya mencionamos, ¿verdad? Que el día de ayer creo que fue, sí, el día de ayer, que cuando se comienzan a cortar, a talar el bosque artificial que se le llama de los cafetales de Bajío, pues ahí se les destruye la casa, o el hábitat de estas especies, ¿verdad? Y comienzan pues a sufrir el daño. En tercer lugar, por la comercialización, porque muchos eran cazados o matados para venderlos. Hay también especies, no solo especies de aves, sino mamíferos. Información también que viene de la tesis. Y solo para mencionarles algunos, no sé, aquí creo que ya no hay el mono aullador, que es ese monito chiquito que uno cree que es un gran gorila, porque aúlla fuertemente. Eso lo pueden ver en el Petén, ahí en Guatemala. Yo aquí no he visto, pero allí sí. Aparece mencionada acá la danta, danta. Lo pueden buscar ustedes ahí en el internet, ¿verdad? Que era un animal que lo cazaban los nativos para comérselo y para utilizar la piel, ¿verdad? Este animal, según me contaban a mí mis abuelos, era fácilmente cazado porque el animal tiene un poco de problemas con los conces de las manos. Entonces es un poco medio así, medio estirado. Y dicen, yo nunca vi uno, ¿verdad?, que para dormir lo que hacían es que se pegaban a un árbol, a un palo, ¿verdad? Y ahí dormían, parados prácticamente. Entonces los nativos lo que hacían era que le falseaban el palo para que cuando la danta se fuera a dormir ahí, el palo cayera y él quedaba acostado y no se podía parar, porque es mero duro el oconce. De ese animal ya prácticamente no hay. De igual manera el jaguar, a pesar de que nosotros tenemos aquí, bueno, acuérdese que había un banco que tenía como en el logotipo tenía un jaguar, creo que todavía lo tiene, pero yo creo que ya prácticamente está extinguido. Lo mismo ocurrió con los otros, con los peces, con los moluscos, en fin, con todas estas especies que pues eran parte de la alimentación, o sea, parte de la comercialización, y eso poco a poco fue extinguiendo este tipo de animales. Y todo esto está relacionado porque si a los animales se les quita el hábitat o se les destruye el hábitat, obviamente se les daña y son más fácilmente cazables, ya sea para comercialización, como decía, o para alimentación. Y en el caso de los peces, yo recuerdo que aquí los ríos hace algún tiempo había abundancia de peces en los ríos. Hay un río, existe un río, allí en San Lorenzo, entre Guatemala y El Salvador, en San Lorenzo, ahí por Atiquizaya, que era famoso por los peces. ¿Cuánto va? 1 hora y 3 segundos. Va a regresar. Y era famoso porque
se encontró ¿Faltan cuántos minutos? 40, porque se encontraban peces grandes, pero sobre todo camarones. Y entonces, no, y ahí yo digo porque yo lo viví. Nosotros íbamos al río a pescar y sacábamos cantidad de camarones. No sé si ahora habrá. Y no sé si el problema de la melaza que hubo, si se recuerdan, hace algunos 2, 3 años, que inundó esa parte de los ríos, según se dijo en la prensa, destruyó mucha vida eh, silvestre, especialmente peces que eran nativos, ¿verdad? Como el guapote verde, las mojarras, etcétera. Lo mismo ocurrió con otro tipo de animales como eh, los quetzales, que ya lo dije, ¿verdad? Los tucanes, aunque ahora, según me informan, en la parte alta de aquí de San Salvador, bueno, ahí por la embajada dicen que hay venaditos de cola blanca, pero en el caso de las aves, hay tucanes ahí por las colonias, la cima y todos esos lugares. Eh, Hay otro animal como la chacha, por ejemplo, chacha, que es un animal que precisamente por su carne prácticamente está extinguido. Me dicen que hay en Montecristo. Hay, por ejemplo, los pajuiles, que es realmente un pavo silvestre, es de color negro y pico amarillo, es grande, muy grande. Entonces ese animal pues, por siempre fue este, perseguido por su carne, para comerlos. Y algunos también por las plumas, que son las plumas de un negro bastante profundo. Me dicen que sí hay todavía algunos en, en el, en, el, en el bosque del imposible, al cual vamos a referir después, como parte cuando veamos los parques nacionales. El pajuil es un animal que tiene también su anécdota en el campo salvadoreño. En los pueblos, por lo menos de Occidente, a los niños, a los muchachos, a los hipotes, que son así un poco retraídos, quedémonos con esas palabras, les dice la gente que este es pajuil, porque el pájaro no es muy listo, no es pajarito, como les dije antes, es un pavo grande, ¿ve? Y no es muy listo, lo cazan fácilmente, le hacen bulla, aparece y sale y ahí lo cazan. Lo mismo ocurrió con el que nosotros le hemos llamado tunco de monte, que ahora es eh, ¿cómo se llama? El jabalí. El jabalí, que tiene que ver mucho con él. Tampoco ya no existen los tepezcuintles. Me dicen que allí, en la zona de donde hizo erupción el volcán, o sea, ahí por donde está precisamente ese lugar donde corren carros, el jabalí, entre esa lava que quedó este, eh, endurecida allí, hay lugares que no están llenos de la lava, y allí me dicen que llegan a cazarlos, por cierto, en esta época,
a los tepezcuintles porque tienen, yo diría, la mala fama de que son o es la carne más sabrosa que puede probarse, mejor que el sabor de la carne del cerdo, al que le gusta el cerdo, obviamente. Y de allí pues aparecen otras, otros animalitos que prácticamente se han extinguido y que por cierto nosotros no los conocemos, como por ejemplo la taltusa, ¿verdad? Allí y la cotusa, allí en la, en La Palma sí hay un hotel donde andan en la noche, salen a comer, a buscar que comen más bien, y otras especies, otros animales que prácticamente se han extinguido por las causas que más o menos ya dijimos. Ahora, sí se han hecho en el país esfuerzos para, para controlar hasta cierto punto la destrucción la extinción de este tipo de especies, ¿verdad? Y aquí me quiero referir a una ley que tampoco es una ley muy vieja, que es la ley ya les digo, es la ley de conservación de la vida silvestre. Es una ley que se da el 21 de abril de 1994, un poquitito más viejita, digamos, ¿verdad? Esta ley tiene como base el artículo 117 de la Constitución, que como ya dijimos, declara de interés social la protección, conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales. Y dice que la vida silvestre, es decir, la idea es que la vida silvestre es imprescindible para conservar el medio ambiente sano. Y que se da precisamente por la falta de regulación y obviamente de conocimiento y del uso apropiado de la población de especies, de las diferentes especies de la vida silvestre. Lo que, como ya mencionábamos, ha provocado prácticamente la extinción de esas especies. Entonces, se da la ley, como ya les mencioné, en esa fecha, y dice que la ley dice que tiene por objeto precisamente la protección, la restauración, manejo
y aprovechamiento y conservación de la vida silvestre. Las mismas palabras claves que utiliza el artículo 117 de la Constitución, solo que referida a la vida silvestre. Obviamente, da una definición, más bien habría que decir que, al igual que las otras leyes que he mencionado, que son leyes especiales, por las cuestiones técnicas que a veces tienen, hace una especie de glosario de definiciones para el entendimiento fácil de la ley. Y aquí hace algo así como lo que aparece en la división que hicimos o que tomamos más bien el día de ayer en relación a las plantas. Y nos habla de especies nativas, que son, dice, aquellas que son autóctonas del país, especialmente, ¿verdad? Solo que hace una especie de distinción porque se consideran como nativas, dice la ley, aquellas especies migratorias que visitan el país. Yo ayer les hablaba de los azacuanes, me remito a lo que les dije ayer, que visitan entonces el país y que no son originarias del país, pero que logran introducirse al territorio nacional y establecerse en poblaciones productivas. Muchas de esas son precisamente las palomas, ¿verdad? Las palomas, la mayoría son migratorias. Hace años mucha gente que se dedicaba a la caza de las palomas mataron muchas con anillitos en las patitas, en las patas, que eran como los que existían antes, que eran palomas mensajeras que les decían, ¿verdad? Pero obviamente se quedaron aquí y por eso es que la ley las considera como especies nativas. También hay otras, la ley establece también especies introducidas, y son aquellas que no son originarias o nativas del país, es decir, que han sido introducidas por el ser humano. Y le habla de cuáles son las especies en peligro de extinción y especies extinguidas, que tiene que ver mucho con lo que ya mencionamos hace algún momento. Ahora, ¿cuál es lo importante de esta ley y de otras en específico que establecen procedimientos sancionatorios? Establecen quiénes van a aplicar la ley, cuáles son las infracciones a la ley y cuáles son las hace distinción. Por ejemplo, esta hace distinción entre infracciones graves, infracciones menos graves, infracciones graves, y establece las sanciones, ¿verdad? Esta es una ley que se da con un articulado muy pequeño, prácticamente con 44 o 45 artículos, y se dio la ley porque había una alarmante
eh, caza de animales, especialmente de garrobos y de iguanas, con la finalidad de exportarlas como mascotas a países europeos, Estados Unidos. Y no era raro, me cuentan, ver a una persona, una dama, en estos lugares con un garrobo o una iguana en, así en su hombro y con un collar, con un collar en el buche del animal, con una piedra preciosa, un diamante, cosas así. Entonces había una exportación increíble. Entonces tuvieron que intervenir, eso lo vamos a ver después porque ahorita no es el tema, un organismo internacional que es conocido como CITES, por CITES, 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 eh, para que se emitiera la ley que prohibiera prácticamente la caza de esos animales con esos fines. Ahora, se hizo a la carrera la ley, a la carrera, por eso prácticamente todo lo tiró a reglamentos, ¿verdad? Sobre pesca, eh, caza, y ahí había que regular todo, caza deportiva, caza furtiva, una serie de definiciones, de clasificación, de todo eso. Pero lo importante es que se dio la ley y eso obligó a que, no obligó, sino que estableció la obligación de que se emitiera un reglamento sobre la ley, no solo uno, los que fueran necesarios para desarrollar la ley. Lamentablemente, hasta cierta época que yo me interesé en averiguar, el reglamento no se dio, nunca se dio. Y les digo esto porque sí hicieron el intento, porque sacaron a licitación la confección del reglamento. Yo en esa época tenía mi oficina particular, había conformado un equipo de amigos para poder licitar en este tipo de cuestiones. Y sí, hice la licitación, dice, porque yo puse la cara y ganamos. El reglamento salió como de 250 artículos, o sea, una ley como de 44 artículos salió como de 250. Regulamos todo lo que pudimos, porque además no era fácil hacerlo. Lamentablemente, digo lamentablemente porque no pasó nada, presentamos el proyecto, cumplimos con el contrato, pero a la hora de las horas el proyecto de reglamento fue engavetado y no pasó a más. A los años, y ahí ya no me interesé, a los años me di cuenta que estaban volviendo a sacar a licitación el reglamento. No sé si en definitiva lo hicieron y si lo aprobaron. Creo, no estoy seguro, creo que no. Entonces la ley se ha quedado nada más con los pocos artículos con los que nació, ¿verdad? Pero lo más importante, que eran las regulaciones adicionales, las regulaciones que se habían remitido a los reglamentos, no se hicieron. Eso, como crítica, ha sido un mal endémico en nuestro país, que hay que decirlo, ¿verdad? Y que ojalá pues que las cosas cambien y que lleguen a hacerse las cosas. No sé si en este momento, también aclaro, porque no me quiero meter en problemas, pero por ejemplo la ley de ANDA, que es una ley importante para el país, porque la ANDA, si no mal recuerdo, nace ahí por 1964, o sea, ¿verdad? La ley que tiene que establece la creación de la ANDA, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado, como la institución que está obligada a proveer
y ayudar a proveer y ayudar a proveer, dice la ley, a toda la población, no dice las ciudades, no, perdón, a todos los habitantes del país de los servicios de acueducto y alcantarillado. Y no solo eso, sino que por ministerio de ley, la ANDA se vuelve propietaria de todos los acueductos y alcantarillados del país. Es decir, en otras palabras, les quita a las municipalidades y a todas las instituciones que pudieran estar involucradas los acueductos y alcantarillados y no es que los reciba, sino que la ley se los transfiere. Y para recibirlos, la ley dice que únicamente había que hacer una entrega material, pero la tradición ya la habían hecho. Entonces, la ANDA nace con un compromiso enorme y con déficit, porque ¿qué le iba a poder interesar a esta institución el acueducto de un pueblo chiquito, donde no iba a tener, aunque la ley dice que es autofinanciable, eso es lo peor, ¿verdad? No le iba a interesar un acueducto chiquito donde iba a ir a perder, donde solo tenía que invertir, sino que obviamente tomó las ciudades grandes, porque le iban a servir a autosostenerse. En este momento hay muchos acueductos y alcantarillados que todavía están en manos de las alcaldías y que pues son los que les generan los fondos para pagar sus empleados, para hacer sus reparaciones. Pero en algún momento esas alcaldías, cuando tenían problemas, lo que hacían era recurrir al Ministerio de Obras Públicas. Había un departamento ahí que se llamaba de Obras Hidráulicas para que fueran a repararles los motores de los pozos, porque no tenían ellos fondos para hacerlo. Eso no es una crítica destructiva la que estoy haciendo, sino que lo que estoy tratando de decir, o ya lo dije, es que tenemos un mal endémico en el que las leyes, todas dicen, las presentes leyes, o el presidente de la República emitirá el reglamento de la presente ley en un plazo X. Ahí depende, ¿verdad? No sé si hay alguna regla que podrán emplear, pero en la mayoría de los casos los famosos reglamentos no se hacen y la ley queda como trunca. O sea, no sé si la palabra es correcta, queda como que le falta lo más importante, que es la regulación en específico, ¿verdad? Ya hay muchas leyes que están así. La ley de protección de la vida silvestre, que es a la que me estaba refiriendo, tuvo ese problema. No sé si en este momento, porque yo ya no me interesa en ello, se habrá hecho el reglamento. Y si no, pues sigue siendo nada más la ley. No sé si vamos a poder seguir con este sistema, porque no sé qué reacción van a tener ustedes. Pongan alguna reacción, no esperen que les conteste a todos porque son muchos, al lugar que se les ha indicado, y la persona que me ayuda, mi colaborador y yo tendremos una conversación para ver qué me dicen, y voy a tratar de mejorar obviamente estas pláticas. Para mí esto, como les repito, es nuevo. Lo siento raro estar dando la clase a través de mi celular, que no sé si ustedes están captando bien el sonido, no sé qué estará pasando, pero como no hay otra forma de hacerlo, porque obviamente este problema, la pandemia nos agarró a todos así de sorpresa.
el material que yo utilizo para dar la clase, aunque yo ya les he dicho que no doy clases y no es que yo voy a hablar ahí, no sé, pues lo manejo en un archivo especial que yo tengo en la oficina. Y aquí me estoy rebuscando con lo poco que tengo en la casa, ¿verdad? Y yo no soy experto en manejar computadoras, no puedo, no puedo, esa es la verdad. Entonces estoy siendo asesorado aquí en la casa con, para poderlo hacer a través del teléfono. Espero sinceramente que lo que falta del programa lo podamos desarrollar. Es la parte más importante para ustedes, porque a ustedes por su formación de abogados están acostumbrados a manejar leyes, ¿verdad? Y todo lo que hemos visto hasta este momento prácticamente han sido cuestiones teóricas, pero que así está en el reglamento y que son necesarias para poder entrar al estudio ya de no solo de la ley del medio ambiente, sino que la ley, sí, la ley del medio ambiente, su reglamento general. Hay como 5 reglamentos más que se están aplicando y que son muy importantes, ¿verdad? Un poco también ahondar un poquito sobre los procedimientos sancionatorios que tienen varias leyes, no solo la ley del medio ambiente, sino que varias leyes. Y se hace necesario pues que veamos, como ya les adelanté, la ley de áreas naturales protegidas, la ley, la ley forestal, inclusive el código municipal, la misma constitución al principio, obviamente, aunque realmente en la constitución solo vamos a referirnos prácticamente a 5 artículos, no vamos a hacer más esfuerzo por eso, pero está la parte que corresponde a el origen o cómo se ha desarrollado, se ha ido desarrollando, por decirlo así, el derecho ambiental en El Salvador, cuáles son los antecedentes en El Salvador, pero también cuáles son los antecedentes a nivel mundial. Espero pues que podamos salir de este lío, de salir bien, ¿verdad? No solo por salir, que podamos tener una conclusión del programa en forma satisfactoria. Al principio, la primera reunión que tuvimos, yo le decía que ustedes no van a salir expertos en derecho ambiental. O sea, yo no puedo hacer eso, porque si fuera para expertos, pues obviamente tendría que ser otro profesor, porque tampoco en un ciclo se les puede dar todo lo que esa palabra significa. Se van a dar hasta ciertos puntos principios generales del derecho ambiental, y sí la parte que está mejor diseñada, que es las primeras 2 partes, que son las partes que se refieren a los recursos naturales, ¿verdad? Se los mencionaba ayer y ustedes lo pueden ver en el programa. Yo vuelvo a insistir, vean el programa, aunque ya pasaron los 2 exámenes estos, y obviamente la primera unidad y la segunda unidad ya no tienen nada que ver con el examen final. El examen final va a ser en base a lo que estamos dando ahorita, ¿verdad? Incluyendo la flora y la fauna, desde luego, porque no la logramos ver y lo que viene en los próximos días. Bueno, espero no tome el tiempo, pero creo que ya estamos terminando. Espero que estén bien, que cumplan con la cuarentena, no se expongan. Esto no es broma, no es juego. Y no nos expongamos nosotros, no expongamos a nuestra familia y no expongamos al país entero. Bueno, gracias.